Bien, en este segundo video vamos a seguir analizando este modelo de planilla de exportación que sirve de mucha ayuda para un exportador justamente en el momento de tomar una correcta decisión. Habíamos visto cómo tenemos que sumar e incluir en esta caja de la planilla, en la construcción de la planilla, todos los costos de producción, materias primas y materiales y demás. Pero habíamos visto también que obviamente los costos relacionados a la exportación y los costos directos de comercialización, costos financieros, bancarios y demás. Pero habíamos visto un tema que es muy interesante y nos paramos acá, es acerca de una particularidad. El exportador tiene que presentar su producto en cuanto a calidad, pero también en cuanto a precio, en cuanto a valorización, de una manera competitiva con algún competidor en el exterior, con el fin de justamente poder concretar la venta. Porque obviamente el cliente, si tiene dos productos de la misma calidad, con los mismos atributos percibidos, se va a quedar siempre con aquel que le da una ventaja competitiva, que le da una mayor margen, diríamos, de utilidad para él. En otras palabras, se va a quedar con el producto que tenga un menor precio dentro de la misma calidad. Entonces, este es un elemento que tiene que el exportador velar y cuidar. Entonces, si tiene ciertos beneficios que el Estado le puede dar, como ser la devolución de los gravámenes de importación, de aquellos insumos de producción que fueron pagados en el momento de la importación, o sea, muchos insumos como materiales, corchos, etiquetas y demás que fueron importados al ser importados se pagaron gravámenes y que están incluidos en este costo de producción. Entonces, en esta parte en rojo, yo puedo sacar de esta maleta, de esta caja, todos estos gravámenes que le puedo pedir al Estado por intermedio justamente de un trámite, de una gestión, un trámite a distancia, por intermedio de la página de la AFIP, puedo hacer una gestión muy sencilla solicitando la devolución de esos ítems porque esos productos van a ser exportados. Así también junto con los gravámenes de importación se pueden pedir otros elementos, otros conceptos como pueden ser los IVAs correspondientes a los créditos fiscales. Ustedes tienen que pensar que un exportador compra muchos insumos en el mercado interno, o sea, parte de estas materias primas y materiales los puede haber traído del exterior, pero muchos de ellos los compró en el país y muchos de ellos tuvo que pagar IVA. Imaginemos que el productor o este exportador no vende mercadería en el mercado interno. ¿Esto qué quiere decir? Si no vende, en su posición fiscal mensual, en su posición de IVA, no puede cancelar ese crédito, trasladar ese crédito en su posición fiscal. En la posición fiscal ustedes recordarán que es los IVAs débitos fiscales fruto de las ventas, se le restan los créditos fiscales fruto de las compras o de pago de facturas de proveedores y esa posición, esa mayorización me va a dar un saldo a pagar si es a favor de la FIP, si los débitos son mayores que los créditos, o puede ocurrir que el crédito, o sea, lo que se pagó por las compras, sea mayor que los débitos. En ese caso se traslada para el mes siguiente o se puede pedir una devolución. Bueno, aquí el exportador, si no vende ese IVA o si tiene, en este caso, tiene un crédito fiscal, puede pedir a la FIP justamente la devolución de esos IVAs. Entonces, para concluir, ¿para qué va a cargar este elemento como un precio, como un costo justamente para cobrárselo al nuestro cliente en el exterior si yo puedo cobrárselo a la FIP y presentar todo un paquete más competitivo? Entonces la idea sería sacarlo, sería restarlo. Bueno, hay otros elementos como que es necesario tener en cuenta ya ahora en términos porcentuales. ¿Sí? Porque hasta acá vimos que ninguno de estos elementos forman parte de porcentuales sobre FOB. A partir de ahora vamos a ver ciertos elementos que son porcentuales sobre FOB. En este caso tenemos algunos incrementos que el exportador tiene que considerar, como ser los derechos de exportación. O sea, un derecho de exportación generalmente
está en relación a un porcentaje sobre el valor FOB como base imponible. El 12%, generalmente, dependen de la posición arancelaria. Pero ojo, ahí quiero hacer una salvedad y una aclaración porque desde el gobierno anterior parte de los gravámenes, en vez de pagarlos como porcentual, se pagaba en pesos. Por ejemplo, con un mínimo de 3 pesos por cada valor de dólar del valor FOB, entonces se tomaba el valor que resultaba menor. Generalmente resulta menor el valor considerado de este factor entre los 3 pesos por cada dólar de valor FOB. Y después se convierte justamente esto al tipo de cambios. Esto generalmente resulta, por matemática, ¿no? Resulta menor a calcular el 12% o los gravámenes que correspondan. Entonces, pero quiero aclarar que aquí lo que va, yo tengo que considerar, tengo que sumar al costo de mi producto y que obviamente luego va a ser trasladado al costo del precio FOB a cotizar, los gravámenes, los derechos de exportación. Luego tengo otros gastos, por ejemplo, que pueden ir en relación a un porcentual sobre FOB de mi operación. Generalmente viene por los agentes auxiliares como el despachante de aduana cuando sus honorarios, sus comisiones es un porcentual sobre el FOB, el 0,5, el 0,40% sobre el valor FOB. Muchas veces el despachante cobra un honorario mínimo, pero en varias consideraciones depende del volumen de las operaciones, de la cantidad de operaciones, del tipo de riesgo que trae, de la cantidad de ítems a documentar y declarar. Bueno, todos estos elementos conforman parte de los honorarios del despachante y también de otros agentes auxiliares como pueden ser las compañías de seguro, inclusive los bancos que cobran un porcentaje, un ejemplo en el caso de que anticipan parte de los valores de las divisas en términos monetarios, los anticipan al exportador. Entonces cobran por los servicios de ese préstamo, por los intereses. Ese interés generalmente va en relación porcentual con el valor FOB. Bien, por último, así en la misma consideración de cómo sacamos este elemento de los beneficios, tenemos los beneficios a la exportación que tenemos que sacar, que están en rojo, que tenemos que restar. Estos beneficios también son beneficios que tiene el exportador por parte de la AFIP. Por ejemplo, son los relacionados a, tienen vinculación con el FOB. Por ejemplo, los reintegros a la exportación. Muchas operaciones el Estado incentiva esas exportaciones y lo incentiva en función de la cantidad de valor FOB que se está exportando. Entonces, 3,5, 4%, 6%, bueno, depende de la posición arancelaria, va a ser justamente el porcentaje sobre FOB de reintegro, o sea, el Estado lo beneficia. Entonces, ¿para qué voy a cargar en toda la construcción del precio de mi producto cuando en esta consideración y en esta consideración me lo puede pagar el Estado? Entonces yo voy a presentar un valor más competitivo. Obviamente la planilla de exportación me permite manejar a ver cuánto va a ser mi utilidad, si puede ser un porcentaje sobre FOB, y esto lo voy a ir manejando en relación a cómo es, si es un precio dado por la competencia, si es un precio ya dado por el mercado o si es una política comercial de la empresa justamente para producir. Entonces, decimos que es importante sacar estos elementos que son los beneficios, en este caso los no vinculados a FOB, y en este caso los beneficios que están vinculados a FOB. Es necesario sacarlo de mi análisis a los efectos de comparar justamente toda esta caja con respecto a esta caja. Si yo lo saco, voy a obtener una relación de un costo menor. Fíjense esta brecha que hay entre la relación anterior, ¿sí? Acá marcada la situación inicial. En esta situación inicial, si yo saco estos dos bloques correspondientes a los beneficios que el exportador tiene con respecto a la FIP o al Estado, entonces tiene una brecha de competitividad que le permite justamente ser y presentarse más competitivo ante el cliente en el exterior. Bien,
Entonces, para terminar, vamos a presentar una planilla en donde está el análisis de cada uno de los elementos que componen la planilla. Vamos a mencionarlo, por ejemplo, en el caso del costo de producción tenemos la materia prima, los materiales, las botellas, los corchos, las cápsulas, las etiquetas, la mano de obra, otros costos embotellados y fraccionamientos. En el caso de los costos de exportación, bueno, tenemos el servicio de fraccionamiento, especialmente cuando es requerido por el cliente en el exterior, el transporte, el seguro hasta la planta de fraccionamiento o la planta de consolidación. Tenemos los gastos de acondicionamiento en los interiores, el embalaje en el exterior, los unchos, los rótulos, las marcas, el almacenaje, la obtención de documentaciones, certificaciones, inspecciones, folletos y otros costos. Era parte justamente de lo que decíamos de los costos que se producen en el momento para disponer la mercadería y la documentación necesaria que es requerida justamente para ser exportada. Fíjense que no estamos hablando nada de las condiciones Incoterms, pero ustedes verán de alguna manera en cómo se van plasmando los diferentes Incoterms en lo que hemos estado diciendo. Obviamente que vamos a llegar hasta el Incoterm FOB, que esa es la idea. Bueno, luego vamos a sumar los costos de administración, comercialización y financiación que son originados por la exportación. En este caso, los de administración y comercialización y los costos financieros con respecto a los intereses por prefinanciación, a los intereses por préstamos del exterior y otros intereses. Luego tenemos otros costos de exportación como el transporte hasta el puerto de Buenos Aires, los gastos de carga del puerto o la terminal Río de la Plata en este caso, los gastos de documentación de embarque, de despacho, aun cuando cobran un honorario mínimo, los gastos de puertos previo al embarque, libres de deuda, etc. Bien, teníamos que considerar, como dijimos, los beneficios de la exportación, como ser, en el caso del drawback, el recupero de los impuestos internos, del IVA, del impuesto a las ganancias. Tenemos que incorporar en la fórmula FOB los derechos de exportación, cuando son en relación a un porcentaje sobre FOB, los gastos bancarios, comisiones, los despachos de aduanas, otros. Bien, y las deducciones sobre FOB como los reintegros, las exenciones de los reintegros, otros. Bien, y obviamente tenemos que agregar nuestra utilidad para conformar justamente el valor FOB. Bien, en la clase de hoy entonces hemos podido ver que hay elementos en la construcción del valor FOB, elementos que suman a la conformación de ese precio de exportación, como ser los costos de producción, los costos relacionados con la exportación, los costos que son, diríamos, de administración, financiación y comercialización, que son directos. También hemos visto que hay costos que se restan, no vinculados a FOB, en este caso como ser las devoluciones que hace el Estado por el IVA o por los drawback. También hemos visto que se deberían sumar los gastos relacionados a FOB o porcentuales de FOB, como por ejemplo los derechos de exportación, algunos honorarios de bancos o despachantes de aduanas, que es un porcentual sobre FOB, y también deducir sobre estos elementos, o sea, sacar de esta consideración del análisis aquellos porcentuales que sí son considerados sobre FOB, como por ejemplo los reintegros a la exportación. Bien, esto es, diríamos, el mecanismo para determinar las planillas de exportación. Esto es todo por hoy. La clase que viene vamos a ver la fórmula, cómo esto se puede representar en una fórmula, en una ecuación que le permita a través de otro instrumento, de otra elaboración, cómo puede el exportador elaborar su precio de exportación. Muy bien, nos vemos la próxima clase. Dios te bendiga.